José Luis Párraga Serna. Desde Santo Domingo, calientito de Santo Domingo. Muy buenas noches, hermanos. Dios bendiga. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 30. Antes de eso, pongámonos en nuestros pies para ponerle esta palabra en manos del Señor. Padre amado, Rey de gloria y misericordia, Señor bendito, santo y poderoso de Israel. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso, nombre que es todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, por permitirme llegar una vez más a tu casa, Señor, por permitirme de hablar y predicar tu santa y sagrada palabra, Señor. Antes de predicar tu palabra, Señor, te pido que unja, Señor, mi cuerpo, alma y espíritu, Señor. Y permíteme entrar en tu presencia, Señor, pero antes de todo, perdóname por todos mis pecados, mis faltas, mis fallas y mis errores que haya cometido en este día, Señor. Y si tengo un pecado oculto, Señor, en el profundo de mi corazón, que no quiera recordar o que no quiero ver, Señor, o reconocer, perdóname, Señor. Solamente tú conoces, Señor, mi entrada y mi salida, Señor. Solamente tú conoces todo de mí, Señor. Te pido que por medio de estas palabras, Señor, hable primero a mi vida y después, Señor, al pueblo, Señor. Porque principalmente, Señor, la palabra es para el que la predica, Señor, y después para el pueblo, Padre Celestial. Ábrele su mente y su corazón a cada uno de mis hermanos, Señor, y que sienta las palabras, Señor, que tú le vas a hablar, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca que sean las tuyas, Señor. Quita, Señor, el hombre que es prepotente, Señor, y da solamente, Señor, lo espiritual, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Amén. Siéntese, mis hermanitos. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, mi hermano, vamos a ver qué significa el consumado. Porque la palabra de Dios dice consumado. ¿Y qué puede significar? Estuve medio investigando en antes. Dice la palabra consumado, dice, el término consumado en el griego idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento es tetelestai. Una palabra que se usaba en ocasiones muy puntuales con términos de pagar una obra de arte o de lo que se decía en el templo. Un sacerdote de un cordero, después de haberlo examinado para el sacrificio, en primer lugar, no se hace referencia al cumplimiento de la Escritura. Ahora, mi hermano, la palabra consumado es en el momento que nuestro Señor entregó. ¿Pero qué consumió en ese instante? Consumió el pecado, la maldad de toda la humanidad. En ese momento se escribió nuevamente, se fundó el mundo, porque hubo las tinieblas. Y cuando hubo las tinieblas, vamos retrocediendo la creación del mundo. El mundo era tinieblas, no había luz. Pero se hizo la luz en el segundo día. Y en la muerte de Jesús fue la luz de la oscuridad. Hermano, Él consumió toda la falta, todo el error que cometió la humanidad. Porque bien escrito está en la palabra que por un hombre entró el pecado y por un hombre también es libertado el pueblo de Dios. En el tiempo de antes, muchos tiempos más después que antes que naciera Jesús, había sacrificios para honra, había sacrificios para dar gracia, había sacrificios no para el perdón de pecado, sino para tapar el pecado. Porque no se podía perdonar el pecado, porque el cordero que iba a consumir el pecado del mundo todavía no venía a la tierra. ¿Cómo le quiero decir? No venía hecho carne, pero él sí estaba aquí en la tierra.
Él caminaba en medio de nosotros, caminaba en medio de la humanidad. Pero cuando Él ya llegó a la tierra como hombre, ¿qué hizo el Señor ahí? Cumplir el ministerio y la obra que dio el Padre Celestial hacia Él, la orden. Él tenía que predicar, Él tenía que dar cumplimiento a la Escritura, Él tenía que dar cumplimiento a las palabras, a las profecías. Él cuando llegó a la tierra no llegó a abolir la palabra, sino más bien darle cumplimiento. Porque en el tiempo de antes la palabra se la vivía, la ley se la vivía al criterio de la persona. La gente no pecaba, no era por temor, sino por miedo de lo que le iba a suceder. Pero Él cuando vino ya hecho hombre, vino a explicar, a enseñarnos la Escritura, enseñarnos la palabra de Dios, enseñarnos cómo teníamos que vivir y dar cumplimiento. Porque Él decía, ¿qué pecado te podía llevar al infierno? ¿Qué podías hacer para ser salvo del infierno? Ahí la gente ya comenzó a vivir la palabra de Dios, comenzó ya a llevar la ley de Dios como tenía que llevarlo. Salgamos un poquito de esto, démonos cuenta en las leyes terrenales que hay. Cuando hubo una ley de los consumidores de droga que con pequeñas dosis de droga era un consumidor y no lo llevaban preso, la gente que comenzó a valerse de esa ley, a valerse de la ley que pusieron y llevarla a su forma. Pero eso no era la forma de llevar la ley. Así le llevaban en el tiempo de antes la ley. Porque los sacerdotes, los hombres de leyes, hacían cumplir a su antojo. Pero cuando vino el Salvador, vino a dar cumplimiento. ¿Y cuál fue el cumplimiento de la ley de Dios? Enseñarnos la Sagrada Escritura, enseñarnos. Y principalmente Él vino a dar la vida por nosotros en la cruz del Calvario, para dar cumplimiento a la palabra de Dios, para dar cumplimiento al mandamiento de los mensajes, de las profecías que hacían los profetas de más antes de la venida de Él. En el momento en que Él estuvo en la cruz, el mundo que estuvo presente lo vieron como una derrota. El enemigo pensó que estaba derrotado el Señor. Pero no pensaron ni vieron espiritualmente que era la victoria que el Hijo del Hombre estaba dando hacia la humanidad, que estaba dando cumplimiento al propósito de Dios. Cuando Él dijo, consumado es, consumió todo, y vino la salvación para el pueblo de Dios. Ya vino la restauración para nosotros, porque antes que Él venga, no podía ser salvo a la gente. Ellos llegaban al Seol y de ahí no se movían. Por muy santos que eran, llegaban a ese lugar. Ellos sabían que iba a haber en cualquier momento, llegaba y se podía ascender hacia el cielo, pero tenían que estar primero abajo. Por eso que en la Iglesia Católica, ¿qué dice? El purgatorio. Todos piensan que la humanidad va a llegar al purgatorio. Pero ¿por qué no dice que Cristo es el consumidor y el purificador de pecados que lleva al hombre hacia el Padre Celestial? O sea, yo no estoy en contra de la enseñanza católica. ¿Por qué? Porque yo también fui católico, yo fui un monaguillo, como le decían en ese tiempo. Pero eso nos hacían llevar a nosotros la enseñanza. Pero el consumidor de pecado se llama Cristo. El consumidor de todo mal se llama Cristo. Es el que nos purifica, el que nos ayuda a llegar a la presencia del Padre. Por eso cuando nosotros llegamos a la iglesia evangélica, llegamos a los caminos de Dios, nosotros llegamos cansados, tribulados, llegamos con sed, llegamos con aflicción. ¿Y a dónde tenemos que llevar el pecado? ¿A dónde? No sabemos.
Por eso es que tomamos malas decisiones a veces, no sabemos a quién acercarnos, porque nunca nos han enseñado que Jesucristo es el consumidor del pecado, consumidor de las maldades, quien va a consumir y te va a purificar, y te va a alivianar para que tú estés en los caminos de Dios y pelear tu batalla para poder llegar hacia el trono celestial, mi hermano. Por eso, hermano, yo le invito que si hemos pecado, si hemos fallado, porque somos seres humanos, cometemos errores, cometemos fallas, no porque seamos cristianos somos perfectos, no, cometemos fallas, pero te puede hacer una mejor persona reconociendo en qué fallaste, te puede hacer un mejor cristiano reconociendo en qué fallaste, en qué hiciste. No puede ser ante el hombre, sino ante el Señor. Porque nosotros podemos ocultar el pecado, podemos ocultar las cosas hacia los ojos de la humanidad. Pero al que nos ve desde los altos, desde su trono, no nos podemos estar ocultos. ¿Por qué? Porque Él nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Él conoce cuántas células tiene nuestro cuerpo, cuántos huesos tenemos, cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Solamente Él conoce. ¿Por qué? Porque Él nos formó. Y todo fabricante que tiene una obra sabe cómo lo fabricó. El Señor, nuestro Padre, no hizo una mala obra en nosotros, sino que nos dio libre albedrío de decidir nuestro camino. Y ahí somos presa fácil, ¿para qué? Para el enemigo. Pero para lo bueno siempre hay un malo, para lo malo hay un bueno, que el bueno se llama Cristo, la salvación, el consumidor del pecado, el consumidor de todo, mi hermano. Por eso, inclínate hacia los ojos de Dios, reconoce tu pecado para que Él consuma tus faltas. Si tú caíste, reconócelo ante los ojos de Él. No importa que la gente te critique, no importa que la gente te señale. Porque nadie conoce una caída hasta cuando haya caído. Porque es muy fácil criticarte, señalarte cuando tú has caído. Porque no has sabido cómo estar de la gracia de Dios. ¿Por qué yo digo? Por experiencia. Tengo 2 años que caí de la gracia de Dios. Y me ha costado trabajo levantarme. Pero a mí no me importa el comentario de la gente. A mí no me importa que la gente me señale. ¿Por qué? Porque yo no vivo de la gente que ni la gente me va a salvar. La gente sí me ha ayudado, le agradezco y lo bendigo en nombre del Señor. Pero ellos no me van a salvar de irme al infierno. El que va a salvar es Cristo. Si alguien te ha ofendido, pídele al Señor por la vida de ese varón o de esa varona. ¿Para qué? Para que consuma esa falta y falla y le haga una nueva criatura y una nueva persona. Porque es el único consumidor de toda maldad. Y es quien nos va a ayudar a seguir caminando cada día más en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. Él vino con un propósito aquí en la tierra. Él vino un propósito que en el mundo de ahora celebran en la muerte de Cristo. Celebran cómo murió. ¿Por qué no celebramos también la resurrección? Porque de los 12 apóstoles, de la madre de Jesús, todos ellos están muertos. Ya son huesos. Pero Jesucristo es el que está vivo. Él está en la patria celestial, cuerpo, alma y espíritu. Él está allá. Y Él es el único, el camino, la verdad y la vida que podemos llegar al Padre. Porque sin Él no podemos llegar a ningún lugar. Sin Él no podemos ser salvos. Sin Él no podemos ser sanos. Porque cada vez que tú oras y dices en el nombre de Jesús, esa persona es liberada. En el nombre de Jesús esa persona es desatada. E incluso los apóstoles nunca se proclamaron dioses. Los apóstoles nunca se proclamaron más que el Señor. Ellos dijeron, yo soy simplemente hombre como ustedes. Denle la gloria y la honra al Señor. Cuando Jesús falleció y comenzaron a predicar, y Pedro llegó al templo de Hermosa,
Había aquel hombre y le dijo, no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. No dijo otro nombre. ¿Por qué? Porque él en ese momento consumió la enfermedad de ese varón y lo levantó para su gloria. Y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez, hermano, que Dios te utilice, el Señor te utilice, no diga yo lo hice. Porque Dios te va a avergonzar en público. Cada vez que el Señor te utilice, hazte más humilde. Para que Él siga consumiendo y te siga purificando, mi hermano. Esta es la pequeña reflexión de la palabra de Dios, hermano. Que Dios le bendiga. Y no celebremos la muerte de Cristo, celebremos la resurrección. Porque tenemos un Dios vivo y somos hijos de Dios vivo. Aquellos apóstoles, David y María, son siervos de Dios. Pero ellos no son más unos santos. Porque sí son santos, pero que está vivo y hace la obra se llama fe. Dios bendiga. Vamos con la última palabra, mi hermano.